Muy buenas tardes, hermanos. Hemos hecho un recorrido ya bastante avanzado de la Cuaresma y en esta cuarta semana la Iglesia quiere que salgamos un poco quizá de ese estereotipo con que hemos concebido este tiempo litúrgico más penitencial, sacrificial, y son conceptos que normalmente nos hacen pensar en desprendimiento, en pérdida o en tristeza. Y este domingo está puesto aquí precisamente para que nos demos cuenta de todo lo contrario, es decir, que todo en nuestra vida cristiana tiene que estar presidido por la alegría. El domingo de la alegría, Domenica Letare, que decían los antiguos. Quiero empezar nuestra reflexión en torno a esta parábola. Bueno, antes de empezar les dejo una pregunta para que la vayan reflexionando. Si se sienten más identificados con la primera parte de la parábola o con la segunda. Es decir, con el hijo menor o con el hijo mayor. Con el pródigo o con el pseudo justo. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Digo que quiero empezar resaltando aquí algunas interpretaciones o lecturas que se han hecho por autores famosos, importantes, y que a mí me ha gustado leer y enriquecerme con ellos a lo largo de mi carrera. El primer autor que quiero citar es a Cabo de Villa, José María Cabo de Villa. Perdonen que yo hice mis estudios en Europa, entonces mis autores son de allá, del otro barrio, ¿verdad? Cabo de Villa es un gran escritor español, le llaman el Chesterton español, precisamente por ese manejo espectacular que tiene de la paradoja y del eufemismo, así como de las aforías. Y incluso sus títulos, que son sorprendentes en sí mismos, es decir, son tan atractivos los títulos de los libros que uno los ve en una librería y los compra sin saber lo que va a encontrar dentro. Por ejemplo, habla de la muerte y para escribir un libro sobre la muerte lo titula 32 de diciembre. Muy simpático, ¿verdad? Nuestro año se acaba el 31 de diciembre, pues ¿qué pasará el día siguiente, no? O, por ejemplo, para hablar de la felicidad, titula el libro Feria de Utopía. Para hablar del ser humano, del cristianismo, del humanismo cristiano, habla de la jirafa tiene ideas muy elevadas. Ese es el título del libro. El cielo tiene palabras terrenas, el padre del hijo pródigo, que es al que yo me voy a referir. Es un libro muy hermoso, ¿sí? A lo mejor ya lo han leído o ya cayó en sus manos, se llama así, El padre del hijo pródigo. Y en este libro cita lo siguiente, dice: el padre corrió, mientras que el arrepentimiento anda a un paso muy lento, la misericordia siempre corre. Vuela, precipita etapas, anticipa el perdón, manda adelante como heraldo la alegría. Fíjense qué bonita la expresión, ¿no? Y pone en contraste, por una parte, la realidad del pecado, que va a implicar el arrepentimiento en el hijo pródigo, pero frente a eso, la condición de la misericordia, es decir, la misericordia del Padre se anticipa siempre a todo, va siempre delante, corre, salta, ¿no? Y sobre todo esa condición de alegría. Otro autor que pues también he leído mucho en mi formación, Charles Pewee. No sé si le ubican. Charles Pewee es un socialista libertario, pero convertido, y además tuvo un gran maestro en su conversión, Jacques Maritain, ¿no? Un gran autor cristiano, pero también muy cuestionado en su momento en la Iglesia. Yo creo que hoy un gran modelo de pensamiento. Tiene un libro muy bonito, Jacques Maritain me estoy refiriendo, dice: soy un cristiano sin iglesia. Él describe ahí su conversión y su experiencia de vida cristiana en este libro, Soy un cristiano sin iglesia. ¿Por qué? Porque a veces la estructura que nos define no se corresponde realmente al evangelio que queremos vivir. Y entonces sí, a veces hay que cambiar las estructuras porque han empezado a corroer, digamos, la esencia del cristianismo.
y nos hemos ido acomodando a ellas, como es el hijo mayor de la parábola, que piensa que porque está en la casa del Padre está en comunión con el Padre, cuando en el fondo vemos que no. Bueno, pues Jacques Maritain convierte la vida de Charles Péguy de ese liberalismo socialista, y Péguy tiene esta expresión, dice: todas las parábolas son hermosas, todas las parábolas son grandes, pero con esta millones y millones de hombres han llorado. Y es verdad, es posiblemente la parábola que más toca el corazón, o que mejor nos invita a que asumamos protagonismo y nos sintamos identificados con los personajes que ahí se van describiendo. Charles Péguy fue alumno de Henry Bergson. A lo mejor este nombre le suena un poquito más porque Henry Bergson fue Premio Nobel de Literatura en 1927. Claro que casi nadie habíamos nacido entonces. Pero Henry Bergson también es muy simpático. Fue un gran admirador de Léon Blum. Léon Blum fue fue primer ministro francés y secretario de la Internacional Obrera. Ya por ahí se van dando un poco cuenta de sus ideas, ¿no? Bastante liberales. Y fueron muy compañeros, Henry Bergson y él, pero también era un gran admirador de Tomás Moro. ¿Ustedes saben de quién es patrón Tomás Moro? De los políticos y de los abogados y de los payasos. Es el patrón de los payasos. Sí, no vamos a dejar atrás a los políticos, que tienen una gran inspiración en él, pero se caracterizaba por el buen humor. O sea, ustedes leen su testamento cuando está escribiendo a su hija en la Torre de Londres a punto de ser sacrificado, y el gran humor que tiene, la alegría que transmite, realmente es impresionante. No le tiene ningún temor a la muerte y sobre todo se siente orgulloso de ser fiel a la verdad frente al absolutismo, ¿no?, que se quiere imponer desde el poder de Enrique VIII. Y Bergson, como digo, gran admiración de Tomás Moro, tiene un libro también dedicado a la risa. La risa, 1899, vamos un poco atrás en el tiempo, y decía así: la risa es un gesto social que castiga la mecanización de la vida. Pobre Bergson si hubiera nacido en el siglo XXI ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Si le parecía mecánica aquella vida de finales del siglo XIX, imagínense ahora. Ocurre cuando, dice, un cuerpo no se mueve al ritmo de la vida. ¿Qué pasa cuando alguien tropieza y se cae? Los demás nos reímos, ¿no? Pensamos que torpe, no va al ritmo de la vida. Algo llama la atención. Dice, cuando una idea no se adapta a las nuevas situaciones, o cuando se trata a alguien como una cosa. El Quijote sí lo hemos leído, ¿verdad? ¿Se acuerdan del manteo de Sancho? ¿No? Que lo mantean y todo el mundo se ríe a su alrededor. Es la cosificación de la persona. Así, dice, quien se ríe es la misma sociedad de las incoherencias o de las novedades de la persona particular. La idea de reglamentar la vida se halla más extendida de lo que parece. Me parece importante esta reflexión, que no va tanto a cuento con la parábola, pero en la que nos damos cuenta de que nos hemos mecanizado de tal forma que hemos caído en una rutina y en una cotidianidad de la que en unos esquemas de vida de los que no somos capaces de salir y con los que no somos capaces de romper. Y lo que pretende precisamente este domingo, al hablarnos de la alegría, al hablarnos de la conversión, ¿no?, al denunciar tantas situaciones sociales que se pueden ir dando a nuestro alrededor, es precisamente prepararnos para ese gran evento de la Pascua y de Pentecostés, que es creativo y siempre novedoso. La cuestión es si queremos aceptar la novedad en nuestra vida, la novedad del Evangelio. Si somos capaces alguna vez, seremos capaces de ir contracorriente y no simplemente dejarnos llevar por el pensamiento único de la masa de este mundo, porque ahí es donde tendremos realmente éxito.
Miren, esta parábola, hermanos, es la mayor historia de amor, creo yo, que se pueda narrar. Obviamente la mayor historia de amor es Jesucristo en la cruz, ¿sí? Pero es tan cruda que esta nos cae un poco más simpática. Y hay que leerla, contemplarla y guardar esa foto del Padre, yo diría, en nuestra billetera y sobre todo muy cerca del corazón. El personaje protagonista de la parábola es el Padre misericordioso. Lamentablemente hemos pervertido incluso en su titularidad la parábola y la conocemos popularmente como la del Hijo Pródigo. Pero no, el título original es el Padre misericordioso. El Hijo es simplemente una anécdota más dentro de la misericordia del Padre. Dios es Padre misericordioso y ama a todos sus hijos sin medida, a todos, al que está dentro y al que está fuera, ¿no? Y en cualquier actitud que estos puedan expresar con Él. Pero los hombres, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente serán hermanos? No dudamos de que Dios es nuestro Padre y que es misericordioso con nosotros, pero ¿nosotros somos hermanos entre nosotros? Porque hay palabras muy duras en la parábola. Cuando el hijo mayor le dice, ese hijo tuyo, no dice mi hermano que ha vuelto, no, ese hijo tuyo. Y el padre le tiene que responder y dice, no, ese hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado y hay que hacer fiesta por ello. Entonces la pregunta es sobre nuestra hermandad, sobre nuestra fraternidad, porque sería irónico que queramos llamar y reconocer en Dios nuestro Padre si no nos sentimos entre nosotros hermanos. Al final de la parábola queda esa gran interrogante. El hermano mayor, el que se creía bueno, cumplidor, ¿será hermano realmente? ¿Se dejará convencer? ¿Entrará en la alegría del Padre? La parábola ciertamente no termina. Se queda como en un stand-by y a cada uno de nosotros nos toca poner la conclusión. Entrar a celebrar la fiesta o quedarnos fuera. Por eso les decía, si se sentían más identificados con el hijo pequeño que se había ido o con el mayor que aun habiéndose quedado, al final no compartió la fiesta, no quiso entrar a la celebración. Y a pesar de que él dice, yo siempre he estado aquí, en el fondo está allí, está fuera y no quiere entrar. Cuidado con los estereotipos que nos definen, porque a veces los que practicamos nuestra religión, los que venimos a misa, los que cumplimos los mandamientos, los que estamos siempre en la iglesia, a lo mejor pensamos que lo estamos haciendo todo bien y al final van a venir los que están fuera pidiendo perdón a Dios y nosotros nos vamos a quedar fuera, porque no vamos a aceptar que otros, ¿sí?, vengan delante, ¿no? O lleguen los últimos y luego nos antecedan. Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Ahí está la clave del juicio que tenemos que dar a la parábola. ¿Cuál es la dirección y cuál es el objetivo de esta parábola? Yo creo que va dirigida precisamente a gente de buenas costumbres, teológicamente instruidos, que se escandalizaban precisamente porque Jesús alternaba con pecadores y comía con ellos. Así inicia el Evangelio, ¿no? Ante la crítica que recibe Jesús porque comía, ¿no?, con publicanos y pecadores, les dice esta parábola. Entonces, en el fondo va dirigida a aquellos que se creen justos, pero que al mismo tiempo critican a todos los demás, señalando sus defectos, pero cuando son incapaces de ver los suyos propios. Esa es la dirección y el objetivo de la parábola, muy claramente. Muchos provocan, a veces entre broma, no es que yo comparta la afirmación, pero la he escuchado muchas veces, los que van a la iglesia son los peores de todos. Seguramente que lo hemos escuchado y nos hemos sentido ofendidos por eso. Bueno, a lo mejor tienen cierta parte de razón. Yo recuerdo a Jesucristo rodeado de publicanos y pecadores y a veces comento con cierta nostalgia, ¿realmente Jesús está rodeado de publicanos y pecadores? Y yo digo que me temo que no, y que ojalá fuera verdad. Ojalá. ¿En qué sentido? Me parece que nuestra iglesia sigue pareciendo inalcanzable para muchos porque el mundo no ha alcanzado
ni ha conseguido ver en ella nunca, porque no lo hemos manifestado nosotros, ese reflejo del corazón de Dios, ese refugio de los pecadores que debería ser definición de la Iglesia, esa casa de misericordia, ese Padre misericordioso, ese hospital de campaña, como lo llama ahora el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. ¿Realmente nosotros hemos dado esta imagen de Iglesia acogedora? Un hospital para aquel que se encuentra herido, una casa de misericordia, de perdón, de reconciliación, un refugio para todos los pecadores. Yo no veo que los pecadores cada vez vengan más, ¿no? Cada vez se alejan más. Por tanto, es un juicio que tenemos que hacernos una vez más. Analizar la parábola desde otra experiencia también, y su verdadero protagonista, el Padre, la misericordia. Fíjense que hemos colocado, les decía antes, un título equivocado. El Padre impresiona en primer lugar por su silencio. Está el hijo menor que habla, que tiene sus pretensiones y se las expone al Padre. Quiero que me des toda la parte de mi herencia, que yo me voy a ir a hacer mi vida. Y el Padre no dice nada. Primera impresión que deberíamos tener, ¿no? ¿Por qué el Padre no le llama la atención? ¿Por qué no le dice, por lo menos te estás equivocando? Mira, piénsatelo bien, tómate tu tiempo. Su silencio es el silencio del amor, respetuoso precisamente a la libertad del Hijo, a quien no cohíbe nunca en su decisión, acepta el riesgo de esa libertad. Y sin libertad es cierto que todos comprendemos que sería imposible el amor. El amor no se puede imponer a nadie por la fuerza. Es algo que te tiene que brotar de dentro y que tienes que conquistar en el otro, respetando esa libertad. Hubo un doctor en la Iglesia que, hablando precisamente del hombre en el momento de la creación del mundo, dice y le llama el riesgo de Dios. El hombre fue el riesgo de Dios, nos hizo con su misma condición, imagen y semejanza idéntica a Él y libres. Y ahí Dios lo arriesgaba todo, porque podíamos hacer buen uso o mal uso, como fue el caso de nuestra libertad. Pero Dios no renuncia al amor con la imposición. Dolorosamente atento, pero sin enojarse por la decisión y por la petición que le hace el Hijo, no puede suplantar esa elección personal de su propio Hijo. A veces nos preguntamos nosotros por qué no le detiene, por qué no le lanza la chancleta, ¿no? Como haríamos a veces nosotros. Curioso que no aparece la madre de esa familia, ¿verdad? Solo está el padre. Pero aquí hay también una hermosísima representación de Rembrandt, del hijo pródigo, de esta parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? ¿Tienen en la mente la imagen de Rembrandt, el cuadro del Padre Misericordioso? Y ahí representa a Dios Padre como una figura femenina y masculina, compartiendo las dos sexualidades. En Dios no hay sexo, obviamente, así que podemos decir tanto que es padre como madre, o sea, porque no hay una sexualidad en él, pero Rembrandt supo representar esa feminidad o esa maternidad divina pintando las manos, porque hay una mano grandota y tosca y hay una mano fina y dulce en el Padre, cuando abrazan al Hijo. Entonces, la madre, en cierta manera, también estaba representada ahí, en aquella parábola. ¿Cuál es, por tanto, el dilema del paternalismo? Porque aquí, a lo mejor, podríamos criticar a aquel padre que no hizo nada para que el hijo no se fuera de casa. Pero, en el fondo, lo que tenemos que ver es la verdadera paternidad y las características que tiene que tener y el paternalismo en el que muchas veces podemos incurrir. Miren, la paternidad verdadera es siempre discreción. Es aceptar el riesgo de esa libertad de los hijos y acompañarla para formarla en responsabilidad. Es aceptar el riesgo, por tanto, de ser libres. No confundir paternidad con ese paternalismo. Este último es una deformación bárbara, además, de la paternidad, con la intención de, muchas veces, sobreproteger a los hijos, terminamos sofocándolos en su crecimiento como individuos y bloqueándolos también en esa etapa infantil o juvenil, privándolos de una fortaleza que van a requerir después cuando tengan que confrontar a una sociedad agresiva. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una película
me voy a pasar de la literatura al cine, que se llama El milagro de Tyson. ¿La han visto ustedes? Está en Netflix ahora. Ya lleva mucho tiempo. El milagro de Tyson es un niño en espectro autista, pero que precisamente hace, la primera parte del anuncio hace una denuncia tremenda a la paternidad y maternidad, porque los padres, con tal de que el niño no sea atacado en la escuela, porque es muy distinto de todos los demás niños, lo retienen en casa, no le dejan salir, no le hacen socializar, le impiden incluso ir al colegio, o sea, lo sobreprotegen, con toda su buena intención lo sobreprotegen, pero impidiéndole su desarrollo. Y al final este niño casualmente se encuentra con un atleta, con un antiguo corredor de maratones, y él empieza a correr, empieza a desarrollarse, ¿no?, a sí mismo, y tiene que romper ese statu quo en el que le habían reducido para poder salir de esa sobreprotección de sus propios padres. Entonces, cuidado, porque eso se llama paternalismo, ¿sí? Los papás tenemos una grave responsabilidad, yo no soy papá, pero tienen una grave responsabilidad con sus hijos de acompañarles en ese difícil crecimiento para encarar la vida desde la virtud, ¿sí? Acompañar, no suplantar. Es decir, no podemos suplantar la vida de nuestros hijos, hay que acompañarla para que ellos mismos puedan ser artífices de su propio desarrollo. En este contexto, el Evangelio, Dios no se presenta como ese padre que cierra la puerta para que el hijo no se vaya y no salga en la noche, sino como una luz que va a iluminar su camino, incluso después de haber salido. Esa brújula misteriosa y escondida que orienta al hijo en sus elecciones, que no lo abandona en el peligroso ejercicio precisamente de su libertad. El padre solo puede ayudar siendo verdaderamente un modelo de vida para su hijo. El día que nosotros seamos verdaderos modelos para nuestro hijo, no tengan miedo que ellos nos imitarán en lo que hacemos. No huirán nunca de nosotros. El padre no va visiblemente con el hijo cuando éste se va de casa, pero va con él de una manera oculta, interior, silenciosa. ¿Acaso vuestros corazones de padre o de madre, cuando se va el hijo lejos a estudiar, no se va con él en cierta manera? El cuerpo se nos queda aquí porque no tiene más remedio, pero el corazón se va con el hijo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ver también la esencia de la parábola. Después va a venir el momento de la espera. Parece que el padre quedó en casa a esperar, ¿verdad? Escrutando siempre el horizonte, nos dice el Evangelio. En realidad, yo digo que desde que el hijo partió de la casa, ya no existe la casa paterna. Ya no existe la casa paterna. ¿Por qué? Porque es paterna siempre y cuando haya un hijo. Si el hijo ya no está, ya no tiene sentido la paternidad. De tal manera que la casa en realidad y el padre se halla allí donde el hijo está. Ese es el verdadero hogar del padre, donde el hijo se encuentra en aquel momento. La casa está donde el corazón del padre está, y el corazón del padre está con el hijo. El padre ha marchado lejos, junto con el hijo. En realidad ha caminado, yo diría que incluso más el padre que el hijo. A veces nos centramos en el camino de ida del hijo, el camino de vuelta del hijo. Pero ¿cómo ha caminado el padre? ¿No? Detrás del hijo nunca lo vemos. El amor no se resigna a las distancias, a la separación. El amor es una realidad dinámica, no estática. El amor, es decir, la casa paterna, no se identifica con las paredes, con el edificio, no se preocupa por conservar las cosas que hay en ella. Está siendo siempre en movimiento, siempre se anticipa, siempre toma constantemente la iniciativa, no se encierra en una espera enojada por la ausencia. Los pasos del perdón llegan mucho más lejos siempre que los pasos de la ofensa. Más lejos que la distancia creada por la ruptura y por el abandono del pecado, el perdón va a llegar siempre más lejos. Dios no se resigna a perder al hombre pecador. Lo espía, lo persigue, lo busca tenazmente, lo atormenta hasta que éste regresa. El gran Blaise Pascal ponía en boca de Dios más bien, dice: tú no me buscarías si no me hubieras encontrado ya. Es decir, no seríamos capaces de buscar a Dios si realmente ya no lo hubiéramos encontrado.
Yo cambio un poquito la expresión y digo que no lo buscaríamos si es que Él no nos hubiera encontrado ya. Él está ya con nosotros. Y por eso en algún momento particular de nuestra vida vamos a ser capaces de percibir lo que ya existía ahí, ¿sí? Yo, algo que me sorprende mucho es cuando te viene alguien y dice que ha perdido la fe. Digo, no se puede perder, está ahí. Pasa que no la ves, no la sientes, pero en cualquier momento va a rebrotar el sentimiento, digo, porque es algo que está en tu naturaleza y no puedes prescindir de ello. Normalmente ponemos de relieve ese largo camino de ida y de vuelta por el hijo pródigo a ese país lejano, donde, atenazado por la nostalgia de la casa paterna, da ese primer paso importante, recapacita, madura su decisión, dice: me pondré en camino, iré donde está mi Padre. Pero olvidamos y dejamos de lado el hecho de que el Padre ha recorrido mucho más distancia, está saliendo fuera, corriendo al encuentro del Hijo y dispone la fiesta para el Hijo para cuando vuelva, y después tiene que volver a salir a encontrar al otro hijo que también se le ha quedado fuera, el ejemplar de su conducta, pero que no quiere entrar en la casa. Es curioso, ¿no? Porque presume de todas las virtudes el hijo mayor, pero sin embargo no obedece lo que el padre le está pidiendo. Siempre ha estado dentro, pero se va a quedar fuera. No le gusta la fiesta, no soporta la alegría del padre y sobre todo no reconoce a su hermano. Y ahí viene la gran crítica. Vuelve a salir el padre a pedirle, a rogarle que cambie el corazón y que comparta la alegría del hogar. ¿Cuánto debe caminar entonces el padre incansable para convencer al lejano que regresa, para que entre con la cabeza alta, con una cabeza alta de indultado y no de condenado, como hijo y no como siervo? El único castigo que va a recibir va a ser fiesta. Qué hermoso castigo, ¿no? Que nos hagan fiesta por el retorno. En la casa hay reencuentro y no se pierde la libertad. Nunca se perdió la libertad. Nunca se sintió amenazada. ¿Y cuánto debe caminar el padre para encontrar, ¿no?, e intentar convencer al hijo fiel, entre comillas, que se niega a entrar porque está convencido de que ya está dentro? Cuidado, si hay algo peor que no estar en regla, es creerse que ya se está, porque entonces no veremos nada que corregir en nuestra vida. Hay algo peor que caminar por un mal camino, y es la petulancia y la seguridad de creerse que uno está siempre en el camino adecuado, justo y recto. No hay cosa peor que ese insoportable poseedor de derechos que se cree el hijo mayor, ¿no? Yo estoy aquí, yo tengo derecho a todo, no me tienes que ofrecer nada. Necesita seguridad y se siente asegurado en el hacer, en un hacer exquisito, sin faltas, escrupuloso. Es un triste burócrata de la virtud, sin brillo, sin alegría, sin espontaneidad, sin gratuidad. Es hacer por hacer. Pero no hay espíritu, no hay amor, y es lo que falta. La perfección es ejecutiva, si se dan cuenta, sin alma, sin creatividad. Existe un abismo con el hermano, pero sobre todo entre su mentalidad y la del padre. En el fondo, la conversión más difícil va a ser la suya, la que se siente dentro. Siempre, alguna vez les hablé de la conciencia laxa y de la conciencia escrupulosa. Laxa, el que no ve pecado donde lo hay. El escrúpulo es el que ve pecado incluso donde no lo hay. Ese es el más difícil de corregir y de convencer. Aquel que se cree más perfecto que Dios incluso. ¿Cómo le haces cambiar de opinión? Es tremendamente difícil. El puesto, por tanto, en la casa no se puede conservar, hay que reencontrarlo, conquistarlo día a día. Esta es la lección que nos deja el Evangelio. Esa fidelidad no es simplemente permanecer, sino aceptar cotidianamente las sorpresas y la lógica paradójica y los desconcertantes iniciativas del Padre en todo momento. La parábola, como digo, no tiene un final feliz, como hubiéramos pensado. El hijo mayor no entró a la comunión con su hermano y con su padre. Y la gran lección de la que nos está hablando es la conversión del corazón. Seguramente que
como decían ustedes al principio, nos hemos identificado con el hijo pródigo, porque muchas veces nos hemos alejado de la casa del Padre. No digo que no, pero nuestro mayor error sería que nos identifiquemos ahora con el hijo mayor y no lo corrijamos. Y pensemos, ya vine a misa el domingo, ya resolví mi semana. No estás dentro, no estamos dentro hasta el último momento. Tenemos que renovarnos día a día y vivir esa conversión como una tarea que no acaba nunca hasta el final, hasta nuestra muerte. Que así sea, hermanos.